Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes, ya en la semana número 5, siempre dentro del curso Legislación Arquitectónica Guatemalteca. Para esta semana tenemos el tema Reglamento de Drenajes para la Ciudad de Guatemala. Siempre partiendo del concepto de legislación que lo hemos enfatizado en cada una de las semanas como ese conjunto de normas o leyes atendientes a una rama específica, y en nuestro caso lo que nos atiende es la legislación arquitectónica. Para esta semana tenemos como objetivo de clase conocer y denominar el contenido temático del reglamento de drenajes de la ciudad de Guatemala. Como hemos venido analizando dentro de los diferentes normativas que hemos estado analizando, y vamos a hacer un resumen de ellas, al menos las que hemos tocado. Hemos visto el reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala, el plan de ordenamiento territorial, que lo vimos en la semana 2 y 3, la semana 4, que vimos el código municipal y sus normas, y llegamos a la semana número 5 con el reglamento de drenajes de la ciudad de Guatemala. Todas estas que tienen en común son normas que le competen, entre otros profesionales, al profesional de la construcción, mismo que debe de gestionar dentro de estas normas para el desarrollo de su profesión, para el cumplimiento de las diferentes normas, que todas lo que pretenden es regular en pro de un orden y en pro de la seguridad también, como el caso de la construcción. De igual forma, las diferentes formas para gestionar licencias o permisos, entendiendo estos como sinónimos, que finalmente una licencia no es más que un permiso apegado a ley, apegado a derecho. Y en este caso, ¿cómo se puede apegar a la ley un permiso? Pues que se cumplan los requisitos que están establecidos en las normativas que estamos estableciendo. Esa es la importancia que tiene el conocer todas y cada una de estas normas para saber cómo aplicarlas en el desempeño ya de la carrera. Vamos a partir de una definición. Todos nos hemos relacionado y sabemos a qué referirnos a lo que es un drenaje. Sin embargo, esto dentro de lo que es un diccionario eminentemente de ingeniería o de arquitectura nos da una definición muy particular. Cuando nos estamos refiriendo a drenaje, cloaca o red de saneamiento, tanto en ingeniería como en urbanismo se refiere a un sistema de tuberías, sumideros o trampas con sus conexiones que permiten el desalojo de líquidos, generalmente pluviales, es decir, provenientes de la lluvia, de una población. Esto nos está especificando que se entiende drenaje, cloaca o red de saneamiento. Asimismo lo toma como un sistema, es decir, un sistema es un conjunto complejo de formas de operación de tuberías, sumideros o trampas. Y estas se interconectan. ¿Y qué es lo que pretende? El desalojo de líquidos, que generalmente se refiere a aquellos provenientes de la lluvia. En la medida que estamos entendiendo de qué nos estamos refiriendo, vamos a poder aplicar, primero entender y luego aplicar este reglamento. Vale la pena mencionar que este reglamento pues ya es bastante viejo dentro del ordenamiento de los que manejan la Municipalidad de Guatemala. Sin embargo, este sigue vigente. Al seguir vigente, esto significa que es una norma que se debe de aplicar, y las diferentes normativas que se van a mencionar de este reglamento son de observancia obligatoria, es decir, se tienen que cumplir. Vamos a continuar con los temas más sobresalientes de este reglamento, y vale la pena decir que el mismo está subido dentro de la plataforma del Classroom. Para ser descargado puedan realizar la impresión o lo manejen únicamente en vía digital y pueden hacer las anotaciones o observaciones que necesiten respecto a este reglamento. Bien, para empezar, como todo proyecto de obra, en este caso los que son propiamente del tema de drenajes que se realizan, ojo con el ámbito territorial de aplicación, que sean en la ciudad de Guatemala, dentro del área de influencia urbana, deberán ser aprobados previo a su ejecución. ¿Y quién es el que los aprueba? El Departamento de Drenajes de la Municipalidad de Guatemala. Esto nos deja la siguiente información. Para empezar, todo proyecto de obra de drenaje
está generalizando, es decir, por pequeños o grandes que sea, proyectos de obras que incluyan drenajes, estos deben de someterse a la autorización. ¿Y quién es la autoridad que aprueba esto? Pues como lo señala esto, es el Departamento de Drenajes, siempre en la Municipalidad de Guatemala. Básicamente, como lo vimos en la semana número 4, que tocamos el Código Municipal, hace referencia a cuáles son las consecuencias del incumplimiento de alguna de las normativas dentro de las diferentes directrices de la municipalidad. Siendo esta una directriz de la municipalidad, el hecho de no dar cumplimiento a estas normativas conlleva unas sanciones que podemos ver que va desde una amonestación verbal o escrita hasta la destrucción de los proyectos, pasando lógicamente por lo que son las multas. Para no caer en este tipo de infracciones es necesario conocer esto, y quién más o quién mejor que los profesionales de la construcción para que puedan llevar a cabo estos proyectos de una forma apegada a ley y de una forma muy profesional. Continuamos. Bien, cuando nos referimos a los requisitos, vamos a citar acá 7 de los principales requisitos que hace referencia al reglamento. Sin embargo, como se ha indicado en todas y cada una de las semanas, y esto se va a continuar hasta la última previo al examen final, es necesario que entiendan que aquí solo se está dando aclaraciones en referencia a los tópicos principales del contenido temático que indica la universidad. Sinceramente, ya sea en clases presenciales o en clases virtuales, no es posible desarrollar el contenido completo por la cantidad del articulado que contienen. Es de esta forma que se convierte en una obligación que el estudiante haga ese estudio concienzudo de cada una de las normas, las explique, y como también ya ha sido indicado dentro de las clases de las semanas anteriores, se cuenta con un correo institucional mismo que está a disposición de ustedes para que planteen las dudas. Finalmente, estamos viviendo en una época en donde la tecnología nos está permitiendo que ustedes reciban desde la comodidad de su casa, y siendo sincero, pues los catedráticos también tenemos el aquello de estar desde la comodidad de nuestra casa, ya no lidiamos con temas de tráfico y parqueo, pero en el caso de ustedes es necesario que ese tiempo que se están ahorrando en traslado lo utilicen para dar lectura y entendimiento a estas normas. Entre los requisitos que menciona el reglamento de drenajes de la ciudad de Guatemala, y somos enfáticos al decir de la ciudad de Guatemala, tenemos localización del área a drenar, es decir, dónde se ubica, estamos hablando de una ubicación territorial. Plano topográfico del área a drenar, y este tiene que ser en una escala 1:1000. Básicamente, los diferentes requisitos exigen la misma escala. Se requieren también planos de planta y perfil, plano de planta con división de distritos, plano de planta a escala 1:1000. De igual forma solicita el plano de planta que indique densidades y gabaritos típicos. Aquí ya estamos entrando en algún tipo de léxico eminentemente del profesional de la construcción, que es el que lo debe de interpretar, adaptar a la obra o proyecto que esté desarrollando y cumplir con estos requisitos para poder solicitar la autorización y que ésta sea aprobada. Tenemos ahora una cantidad de definiciones o terminología para que estos sean interpretados. De esta forma tenemos la primera. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de disposición de aguas cloacales domésticas? Pues básicamente dentro de las aguas cloacales tiene diferentes categorizaciones, y la primera se refiere a que las aguas cloacales domésticas se refiere a los desperdicios líquidos y sólidos, cuando estos se transportan por agua de una comunidad, comprendiendo los desechos de casas de habitación, desechos de instituciones y edificios comerciales. Es de esta forma como lo define, y lo vamos a ver las diferencias que tiene con otro tipo de aguas cloacales. ¿A cuáles nos referimos con estas? Veamos ahora la disposición de aguas cloacales industriales. ¿A qué nos referimos con estas? Seguimos dentro de la subclasificación de las aguas cloacales, pero aquí ya nos estamos refiriendo a las que son industriales.
Siempre estamos hablando de desperdicios, tanto líquidos como sólidos. De igual forma, a la definición anterior, que estos sean transportables por agua, pero que estos sean provenientes de plantas industriales o fábricas, entre otros. Pues podemos darnos cuenta que en el caso, la diferencia entre las domésticas y las industriales, pues que unos sean originarias de residencias domésticas, como se conocen, y el otro ya estamos hablando de plantas industriales o fábricas. Es importante manejar esta definición y mismos que al final de la presentación, como lo es en todas, se maneja una serie de preguntas que deberán ser respondidas y estudiadas para ser analizadas en las diferentes evaluaciones que vamos a tener. Continuamos con lo que es la disposición de las aguas pluviales. Aquí ya salimos del tema de las aguas cloacales y ya nos estamos refiriendo a las pluviales. ¿A cuáles nos referimos acá? Aguas pluviales, a las aguas de escorrentia que provienen de la lluvia. Antes de continuar con la definición, vale la pena que busquemos cuál es el significado de esta escorrentía. Es el agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. Es decir, es agua que circula en un terreno por producto de la lluvia. A esa escorrentía se refiere. Que proviene de las lluvias, corren a través de las zonas urbanas y sus alrededores. Esa es la disposición de las aguas pluviales y de esa forma debe ser interpretado dentro del reglamento de drenajes de la ciudad de Guatemala. Continuamos con lo que son las instalaciones de drenajes interiores. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta definición? Entonces, nos estamos refiriendo a los diferentes conductos y obras accesorias que, colectando dentro de las propiedades particulares, vale la pena mencionar que aquí se está circunscribiendo a las propiedades particulares, es decir, tiene mucha similitud con la definición de algo doméstico. Las obras cloacales y pluviales las conducen a las cajas de conexión domiciliar. Aquí estamos sacando dentro de este esquema lo que son instalaciones propiamente de plantas. Estamos hablando dentro de un ámbito eminentemente doméstico. Es de esta forma como llegamos al área de las preguntas, mismas que deberán ser respondidas y deben ser buscados dentro de los diferentes reglamentos. En este caso nos estamos refiriendo al reglamento de drenajes de la ciudad de Guatemala. Vale la pena también citar que estas deberán ser analizadas y estudiadas, mismas que serán sujetas de una evaluación en un momento determinado, ya dentro del ámbito de las nuevas tecnologías que nos hemos visto necesario a utilizar. Vamos con la número 1. ¿Quién aprueba los proyectos de obras de drenaje en Guatemala? Hemos visto que hay un procedimiento para que sean aprobados, pero también nos referimos a que hay una autoridad que es la encargada de aprobarlo. ¿A qué autoridad nos referimos? En cada uno de los reglamentos que hemos tocado, desde la semana 1 hasta la 4, nos hemos referido a las diferentes autoridades atendientes a estos reglamentos. En este caso, ¿cuál es esa autoridad que aprueba los proyectos? La número 2. Se denomina así a los desperdicios líquidos y sólidos transportados por agua de una comunidad, comprendiendo los desechos de casas de habitación, desechos de instituciones y edificios comerciales. Tenemos la pregunta número 3. Se denomina así a las aguas de escorrentía que provienen de las lluvias, corren a través de las zonas urbanas y sus alrededores. La número 4. Se denomina así al agua de lluvia que circula libremente sobre la superficie de un terreno. ¿A qué término nos estamos refiriendo? Y por último, la número 5. Se denomina así a los conductos y obras accesorias que, colectando dentro de las propiedades particulares, las obras cloacales y pluviales las conducen a las cajas de conexión domiciliar. Es de esta forma, estimados estudiantes, que llegamos al final de la semana número 5. Ya tenemos un significativo cantidad de contenido mismo que será evaluado, lo que significa que lo que se representa como semana 6 va a ser la evaluación del primer parcial. Para mí ha sido un gusto, no resta nada más que agradecer por su fina atención. Los esperamos para la próxima semana. Mi nombre es Carlos Mejía y ha sido un gusto compartir con ustedes.